Hoy les traigo un inconveniente que prácticamente es un fenómeno. ¿Por qué un fenómeno? Porque suele pasar incluso a personas que tienen experiencia y suele pasar a personas que no tienen experiencia. Y muchas veces no sabemos o no se sabe el por qué sucede eso. Aquí les muestro una fotografía a la cual ustedes están viendo que tiene lo que es muchas burbujas después del inyectado. Si pueden notar, nuestro émbolo está completamente lleno de pastilla. Eso significa que ha tenido un desbordamiento. Vamos a explicar qué ha pasado acá para que puedan entender mucho mejor y el porqué el problema de esta persona que no le salieron sus inyectados. Y espero que este video te guste porque la verdad va a estar muy interesante. Vamos a dibujar nuestra base en sí de nuestro anillo. Esto es la plataforma o la base de nuestro anillo. Y en nuestro anillo, en la base de nuestro anillo, tenemos lo que es justamente donde va la forma de nuestro émbolo. En este émbolo nosotros colocamos nuestras piezas para inyectar. Perdón, aquí estoy haciendo un error. Nuestra parte más larga va hacia el lado de afuera. Y tenemos nuestra otra pieza. Entonces, ya teniendo nuestras coronas colocadas acá, si se fijan, esta parte es la zona donde el émbolo entra y tiene que ser el inyectado. Vamos a hacer como que tenemos nuestra mufla ya cubierta. Ya tenemos nuestra mufla. Aquí vamos a hacer cuenta y caso que esta es ya hecha nuestra mufla. Quitamos el anillo de hule. Significa que aquí ya esto ya es un molde. Aquí es donde va a entrar el pistón. Vamos a hacer el émbolo que va a entrar. Y aquí es donde está nuestra pastilla. Ya lista y derretida para poder ser inyectada. Muy bien. Vamos a ver cuál ha sido el problema del por qué es que esto sucede. ¿Por qué es que se da el error de que nuestros inyectados no salen? Muy bien. Tenemos nuestro émbolo. Pongámosle mucho cuidado a nuestro émbolo. Nuestro émbolo tiene que estar completamente con el grosor que tiene nuestra entrada para poder ser inyectada nuestras piezas. El problema aquí que se da es que nuestro émbolo muchas veces no tiene el mismo grosor que nuestro conducto. Significa que esta pieza está mucho más angosta que la parte interna de nuestra mufla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto está de esta manera, la pastilla genera una presión no constante. Significa que por tener estos espacios abiertos a la hora que él entra y va a hacer el empuje de la pastilla se va a desbordar. Se va a desbordar en todo lo que es, sobre todo lo que es la parte de nuestro émbolo. Y cuando ella se desborda, la pastilla se desborda, significa que por estas zonas se pierde presión. ¿Por qué? Porque nuestro pistón no está adecuadamente en la zona donde él tendría que hacer un empuje constante para poder llenar nuestro molde. Como la pastilla
tiene una temperatura que es mucho más de lo que se tendría que tener en cuenta para poder inyectar, y esta temperatura la puede generar la subida por minuto. ¿Qué pasa con la subida por minuto? Entre más baja es la subida por minuto, la pastilla se está cocinando mucho más. ¿Qué más podría ser que esa pastilla se derrita o se haga más fluida con respecto a la temperatura que debe de tener adecuada para poderse inyectar? Más tiempo de mantenimiento. Si le damos más tiempo de mantenimiento a esa pastilla dentro del horno, eso significa que la pastilla se va a estar cocinando mucho más tiempo. Entonces, estas dos causas son los que generan que nuestra pastilla esté más líquida. Por ende, al estar más líquida, significa que hay más probabilidades de desbordarse en los contornos de nuestro émbolo cuando nuestro émbolo no está con el grosor adecuado que debe de tener. Entonces, al desbordarse nuestra pastilla sobre el émbolo, significa que la presión que genera dentro del molde ya no es la misma, ya no es constante. ¿Por qué? Porque cuando el émbolo entra y presiona la pastilla, la presión que se generó, ya sea con un horno de inyectado o haciéndolo de forma manual, el desborde de nuestra pastilla al contorno de nuestro émbolo hace que se pierda la presión para poder inyectar y llegar hasta lo último de nuestras piezas. Es por eso que van a ver ustedes muchas burbujas en nuestras piezas, burbujas en nuestras estructuras, porque lo único que logra llenar es prácticamente las paredes de nuestro molde. Y estas son las causas del por qué es que tenemos que tener nosotros la precisión de nuestra temperatura para poder inyectar, y también tener la precisión de poder saber el tiempo adecuado para poder tener nuestra pastilla en una temperatura adecuada, y así también tener en cuenta nuestro horno y las temperaturas, tanto por subida por minuto como tiempo de mantenimiento. Ya lo que es el prensado, es posiblemente que ustedes estén ocupando prensas manuales o un horno de inyectado. Siempre tengan en cuenta de que un inyectado va a ser, si la pastilla no está demasiado líquida, necesita más tiempo de prensado. ¿Por qué? Porque esa pastilla va a bajar más lentamente a nuestro molde. Y si esa pastilla está con demasiada temperatura y está líquida, cuando nosotros hacemos nuestro empuje y le damos un empuje demasiado rápido o lo hacemos con un corto tiempo de prensado, significa que esto, cuando ustedes prensen, la pastilla se va a ir a la zona donde tiene más espacio para correr, y es posible que su émbolo esté tan dañado que la primer parte donde ustedes hacen presión va a ser para que entre al fondo de esas cavidades donde el pistón no está haciendo su mejor trabajo, que es hacer presión en esas partes para condensar una sola presión y hacer nuestro inyectado mucho más preciso. Pues les sugiero que escriban también sus dudas, y también compartan el video. Espero que a todos los que tengan problemas con sus inyectados en disilicato de litio, esto les funcione y les sirva para poder tener esos inyectados como debe de ser.